morfológicos en diversas estructuras. Hablamos un poco sobre la médula espinal. Recordamos todo ese proceso de la neurulación, una vez que la notocorda estimula la placa neural y la placa neural comienza a hacer una depresión, un surco, para formar algunas am, ondulaciones, y esa ondulación al final va a hacer un cierre, y ese cierre va a separar algunas partes de lo que se denomina como cresta neural. Pues este mismo proceso, una vez que ya está cerrado, se conoce como neurulación, pues le va a formar esa estructura, ese tubo neural, van a surgir todas las estructuras de la médula y a mayor parte de todas las estructuras encefálicas que describimos así superficialmente, pero con algunos detalles de la parte de el tallo encefálico y de los hemisferios cerebrales. Pues esa médula espinal va tomando ciertas configuraciones, por lo menos ese canal neural, ese espacio, ese conducto que queda, pues se va cerrando y obliterando a medida que se va reduciendo. Am, en eso aparecen pues concentraciones de cuerpos neuronales y eso me va a formar en la médula dos placas. Una que es la placa alar, que es la parte am, en esta superficie, que es va a ser la región dorsal en su médula, y va a tener la placa basal, que se va a tener la región ventral. Esto, pues a medida que cuando evaluemos la parte de médula espinal, usted va a ver que tiene una asociación. am, Solo me acordé ahorita de cuando uno envía un WhatsApp ese audio. am, Qué horrible se escucha, pero bien. Em, entonces les hablaba, ¿verdad? De la placa alar y la placa basal. La placa basal, nuevamente, ¿cuál es la importancia? Es que ahí se van a emitir todas las fibras motoras, cualquier movimiento que usted quiera hacer, una ejecución de sus miembros superiores, miembros inferiores, va a venir de esta parte. Mientras que la placa alar es la que le va a servir para percibir las sensaciones. Todo ese mundo externo, tacto, frío, dolor, am, todo eso de temperatura, va a ser captado por esta región. Y ahí que va tomando ciertos cambios, siendo más pequeño el conducto ependimario central o canal central, ahí va a haber una circulación de líquido cefalorraquídeo. Se van emitiendo estas fibras nerviosas para después unirse en lo que ya una parte del sistema nervioso periférico, los nervios raquídeos. Esta amplificación aquí de células neuroepiteliales, es decir, células madre, pues esas vamos a estudiarlas en la parte de neurohistogénesis. ¿Sí? Va a ser importante cómo es que se diferencian esas para que vaya tomando ya la célula adulta ya generada para una función específica. Esto lo haremos posteriormente. Esto era para hablar sobre su médula espinal. Pero ya que esos cambios siguen dándose para la formación del sistema nervioso periférico, que tiene sus diferentes placas, alar y basal. Vea que esas fibras nerviosas que usted observa como una dilatación, es porque aquí se van a encontrar un tipo de neuronas específicas por su morfología, y esto se le conoce como ganglio de la raíz dorsal. Esto lo orienta una vez que yo le coloque una médula espinal, por lo menos un corte transversal, se lo está viendo aquí, una visión superior, pero usted va a determinar que esto, por esta dilatación, aquí hay un acúmulo de neuronas, de cuerpos neuronales, van a ir a esta región dorsal de la médula. Aquí entra una sensación, va a ascender, pasa toda la médula, llega al tallo encefálico, y el tallo encefálico al tálamo, o sea, parte de su diencéfalo, y su diencéfalo hacia sobre todo la región parietal, lóbulo parietal, pues se interpreta y va a descender por algunas regiones de su lóbulo frontal para ejecutar la acción. Entonces desciende por algún tracto específico, llega a las regiones anteriores o basales, y aquí es donde se emergen esas, claro, es una serie de relevos, claro, de la región frontal, pasa por el tallo nuevamente,
puede haber una decusación de esas fibras hasta llegar a esta región de la médula. Ahí nuevamente hace sinapsis con estas neuronas y se emiten fibras. Lo que aquí van a hacer confluencia, pero siempre separadas, para formarme mi nervio espinal o raquídeo. Esto igual lo vamos a ir viendo en detalle a medida que avancemos en el curso. Pero vea que comienzan también a hacer otras concentraciones. Todas estas derivadas más de la cresta neural. Algunos que son ganglios para el sistema nervioso autónomo, puede ser parasimpático o parasimpático. Si es para un mecanismo de alerta o un mecanismo de procesación de glándulas, de digestión, de secreción, etc. Y después se van distribuyendo en los diferentes niveles, así como vimos de los plexos mioentérico o de Auerbach allá a nivel de el tubo gastrointestinal. Puede haber igual formación de algo otras células propias de esa cresta neural que veremos más adelante, como la glándula suprarrenal. Este es solo un repaso de pues cómo se van diferenciando en cada una. Unas que se van a contener siempre en el sistema nervioso central y otros que se van a ir orientando ya a la conformación del sistema nervioso periférico. Obviamente esto lleva un proceso de estiramiento, de elongación, de crecimiento y pues aquí usted tiene su canal vertebral y en ese espacio alrededor usted tiene algunas membranas que son las denominadas meninges, que le ayudan a proteger o mantener como en una bolsa, como un saco, para que ande circulando el líquido cefalorraquídeo para que posteriormente nutra a esos cuerpos neuronales. Pues vean, aquí inicialmente en las 8 semanas, todo esto que ven azul es su médula espinal, lo que está prácticamente el contenido prácticamente es total de ese canal. Pero aquí en ese neurodesarrollo se va quedando un espacio, esa porción que se le llama como saco medular, siempre va a estar sellado por las meninges, sobre todo la dura madre, que es la más externa, y la médula se va a ir quedando en niveles más superiores, siempre con este espacio. Pero veremos que hay algunas extensiones de las meninges más internas, sobre todo del aracnoides, que se extienden y van a ser puntos de fijación en algún nivel a insertarse en algunas de estas vértebras para que le dé fijación inferior. Allá arriba pues va a tener una continuación con el tallo encefálico, entonces ahí no hay ningún problema. Veremos que también hay una fijación lateral, que son los ligamentos dentados, para tener fija en todos esos niveles a su médula espinal, si el que esté bien protegida y esté estable. Vean, ya en un recién nacido, esto era aquí a las 24 semanas, un recién nacido, cuando usted nació, pues su médula le llegaba más o menos hasta L3. Y ahorita, si hacemos una resonancia de su columna, pues debería tenerla aquí entre L1 y L2. ¿Qué pasa, doctor, si me llega a L2? Pues no, no hay mucho problema, pero esto va a tener una relevancia cuando, no sé si alguno de ustedes o algún familiar ha pasado por un procedimiento que es extracción de líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar. Pues esto es fundamental saberle una neuroanatomía porque si usted viene y encontró L1, el espacio con L2, ahí usted dice, aquí finaliza mi médula espinal. Obviamente no va a venir directamente a hacer una punción aquí porque puede incluso causar algún daño de los nervios aquí, pero se orienta a que lo haga entre L4 y L5, pero aquí hay solo espacio donde el líquido cefalorraquídeo se toma una muestra y ya se analiza, sin mayor iatrogenia, es decir, sin causar, no es lo mismo que venga yo funcione aquí, a que funcione aquí. A ver, una alteración, pero un poco más leve. Aquí ya no tiene toda la estructura de la médula. Por eso es importante esa evolución del neurodesarrollo de la médula espinal. Obviamente veremos algunos ejemplos de esto de extracción y de esas extensiones de su médula espinal. Pero ahí es donde toma una relevancia en este nivel. Otra parte que está, aquí vamos viendo simultáneamente, son tantas estructuras neuroanatómicas que solo vamos haciéndolo así de forma superficial, pero a medida que se va dando un plegamiento a nivel craneal,
a nivel cefálico, pues también hay otras dilataciones y es el desarrollo de los arcos faringeos. Estos pues siempre más o menos cuarta y quinta semana van a tener una relevancia en que esos arcos faringeos van a estar asociados con algunos pares craneales. Entonces, si usted ha escuchado pares craneales, como dice par, son dos nervios, uno de cada lado, derecho e izquierdo, que nacen aquí en el cráneo y en una porción cervical, aquí de su cuello. Entonces, en ese proceso de migración, de la formación de estos apéndices, estos son arcos faringeos. En general son 6, pero el último se fusiona. La importancia es que esos pares craneales se denominan del 1 hasta el 12. Veremos más adelante un par craneal cero que se denomina, pero que no tiene relevancia en este momento. Pero los que van a estar asociados con los arcos faringeos es que le queda el quinto, que hay uno denominado trigémino. Se dice trigémino, significa tres cabezas, que tiene tres ramas importantes. Ese nervio trigémino sirve para la sensibilidad de su cara. Cualquier sensación que usted, si yo le pido que cierre los ojos y vengo y le estimulo, contacto superficial con una aguja, etcétera, usted lo percibe por el nervio trigémino y va a estar orientado en este desarrollo con este arco. Vea que el 7, esto obviamente se lo voy a dar en una clase más especializada, pero aquí ya va tomando usted una pauta de dónde es que tiene ese origen, porque dependiendo si es un derivado de un arco faríngeo, tiene un componente em, aferente especial, que eso lo explicaré más adelante, y es donde usted hará esa asociación. Pero ese otro que sigue del segundo arco faríngeo es el facial. Toda la mímica que usted hace en su cara, por ejemplo, de cuando está enojado y frunce el ceño, es decir, arruga la frente, que intenta silbar, insuflar la parte cigomática, es decir, los cachetes. Usted hace cualquier movimiento de alguna expresión, algo le gustó, algo le cayó mal, etcétera, todo eso viene por la inervación de su séptimo par y por eso se llama facial, porque se expresa. ¿Te has escuchado que hay gente que sufrió una parálisis facial y no mueve una mitad de la cara o solo una parte? Pues ahí es donde tiene relación esto. Después hay otros nervios siempre pares craneanos como el glosofaringio. Póngale atención al nombre, glosofaringio, tiene inervación aquí de la faringe, unas regiones orientadas hacia la lengua. Este es el que le permite em, percibir algunos sabores, sobre todo el amargo. El tercio dorsal de su lengua, en su lengua donde usted percibe esto, estado por este nervio. Aparte, algunas sensaciones, usted hace tacto aquí cervical superior, puede percibirlo por este. El facial también tiene relación porque con el gusto, los dos tercios anteriores, dulce, salado, ácido, lo va a percibir con los dos tercios anteriores y está inervado por el facial. Entonces estos dos trabajan en ese sentido. Y hay uno que se le conoce como neumogástrico o vago, que viene de la fusión de estos del cuarto a sexto arco branquial. Se le dice vago porque va desde la región cervical, toda la región torácica y la región abdominal, que es un nervio extremadamente extenso. Y en cada una de esas fases de ese recorrido va emitiendo una función. Entonces de ahí su nombre de vago. ¿Okay? Veo una forma esquemática de lo que sería más o menos a la quinta semana ese desarrollo. Obviamente hay más pares craneales, pero los que se derivan exactamente de esos arcos faringeos son el 5, el 7, el 9 y el 10. Esta es las 5 semanas ya, este es un estado adulto. Ya como usted va, por eso son 3 trigéminos, 3 raíces, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Veremos ahí igual más adelante esta parte. La parte del facial, el glosofaringeo y el pago. Después vienen otros como el hipogloso, que le ayuda a la movilidad de la lengua. Pero solo para que vea su neurodesarrollo y cómo le llegaron por lo menos se le establecieron ya en la vida adulta.
Esta imagen es pues nos da igual de una forma esquemática, tal vez un poco más claro el panorama. Vea los arcos faringeos con los nervios craneales, quinto, séptimo, noveno y décimo. Esto va a tener esta asociación de la sensibilidad, es decir, este quinto va a corresponderle esta sensación, o por lo menos ese territorio de inervación. Inervación es todas las áreas que le corresponden a un nervio. Si yo estimulo, puedo captar sensibilidad o emitir una orden hacia esa región. A eso se refiere con inervación. Vea ya un poco más complejo con cada uno de los nervios. Siempre su trigémino, que tiene esa distribución, ya el nervio facial, ve en la región también de la sensibilidad, de la lengua, el glosofaringio y pues el vago que se va a ir hacia regiones inferiores. Solo es una forma esquemática de cómo vaya asociando por lo menos esos nervios craneanos con arcos faringios y por eso es que tienen una inervación en ese sentido. Nosotros tendremos clases solo de pares craneales. Muy bien. En otro sentido, en otra parte de su neurodesarrollo, usted también los huesos de su columna vertebral y de su cráneo tienen que irse formando simultáneamente. Aquí es donde son derivados pues de la notocorda y de las somitas. Inicialmente aparecen, ve aquí algunos centros más cartilaginosos que van a ir formando algunos puntos de aquí la notocorda, que obviamente esto es todo un proceso de expansión y para agarrar esa configuración, como que va moldeando todo esto a forma de una vértebra de la columna. Este sería el estadio final. Pero en ese proceso van apareciendo algunos centros de condrificación. ¿Qué quiere decir eso? Que son sitios especializados en donde esas células se modifican y ya van estableciendo un punto específico de generación de cierto tipo de células. Pueden estas de condrificación posteriormente formar centros de osificación, es decir, para formar su hueso. Esto estamos hablando a nivel de la columna. Forman algunos espacios y se van haciendo alguna distribución. Nosotros veremos más adelante cuáles son algunas características de cada una de las vértebras de su columna, pero en cada una de esas etapas vaya estableciendo estos cambios que van a ser progresivos. Y esto es en toda la extensión alrededor de lo que sería su médula espinal, de su tubo neural. Ve que en este espacio pequeño es donde usted va a tener su médula espinal. Y eso se va organizando alrededor de él, con el objetivo de que sirva como una protección igual de estabilización de esa estructura nerviosa importante. Así como pasa en la columna, también va a pasar a nivel del cráneo. El cráneo lo dividen, va a tener más o menos esta secuencia de eventos, siempre originados sobre todo por la notos corta, pero los subdividen en una porción de un neurocráneo cartilaginoso y un membranoso. El neurocráneo cartilaginoso va a referir primero a un cartílago que después se va a ir osificando, formando huesos. Va a ser toda la bóveda craneal con sus diferentes procesos y agujeros, pues se van a ir formando en ese sentido, de que solo son puntos. Pero a medida que va avanzando estas etapas iniciales en diferentes estadios, 6 semanas, 7 semanas, 12 semanas, y ya pues más o menos a las 20 semanas, cómo va tomando esa característica aquí de forma aislada y después cuando son conjuntos. Hay un neurocráneo cartilaginoso, que es esto de la base del cráneo, y un membranoso, que son donde va a tener la formación de las estructuras superiores de su cráneo, que inicialmente pueden tener una expansibilidad, pero después se van a fusionar a medida que va en el neurodesarrollo. Ve aquí una parte del hueso frontal y parietal, están más separados, van a haber algunas membranas que los van a mantener unidos, las denominadas fontanelas. La mollera que le dicen, se le cayó la mollera, etc. Pues eso, va a haber un proceso donde van a irse osificando
y ahorita está en su etapa, se toca y está totalmente cerrado. ¿A qué nos referimos con viscerocráneo? Pues esos son todas las estructuras de la parte de la cavidad oral, todos esos huesos que van a auxiliar para estos procesos de la mandíbula, pues ahí se van a ir formando y siempre hay un viscerocráneo cartilaginoso y un membranoso. Ve toda esa estructura aquí de la laringe, donde se van a establecer otras glándulas como la tiroides, etcétera. La paratiroides, que da la parotormona, van a ir sobre estas estructuras que se mantienen como cartílagos, pero ya en este caso, este viscerocráneo membranoso, vea que pertenece ya más a la mandíbula, obviamente se va a osificar, ahí le va a quedar ya la formación para que inicialmente el bebé pueda hacer su succión y después ir desarrollando con todos los procesos dentarios. Sigue más o menos esta secuencia, pero de forma bien diferenciada en ese nivel. En cuanto a una forma bien superficial de lo que serían los huesos que van a darle esa estabilización. ¿Qué tengo aquí? Esto igual es tal vez después les envío estos videos, es en la parte donde una vez que ya teníamos el proceso de la línea primitiva, que viene la estimulación, la formación de la notocorda para formar la placa neural y darse el proceso pues, de la neurulación. De una forma tal vez animada para que lo vaya asimilando. Mi objetivo es que vaya integrando pues, estos conceptos. Aquí hay una elongación, un crecimiento. Ahí lo está viendo de forma superficial el embrión. La musiquita sí, tal vez no ayuda mucho en esta hora de la tarde. Tenemos un corte transversal o coronal de su embrión, donde va primero a formarse ese surco neural para después formar ese plegamiento y unirse y separar esto azul, lo que sería la cresta neural. Esa cresta va a darle un sinnúmero de estructuras nerviosas, sobre todo del sistema nervioso periférico. Aquí abajo está su notocorda. Ahí pues integrando la formación de los cuerpos que están paralelos al tubo neural, que son las somitas, que también participan en esto de no solo de la formación de huesos, sino que también en los músculos que van a ir, los músculos paravertebrales. Para significa paralelo. Ya se está dando pues la formación intentando cerrar por lo menos la región medial, pero vean que tiene los neuroporos, un rostral y un caudal, que más o menos se han definido a cerrarse 25 y el día 27. Continúa la formación de las somitas que se van a ir extendiendo. Va a haber un sistema de plegamiento de ese embrión. Esto no tiene aquí como el WhatsApp que le aumenta la velocidad. Va a estar un poco. Tal vez solo esa parte que intenta darle una imagen en el contexto del desarrollo de la cresta y que eso se va a ir en una versión más ventral y formar los diferentes ganglios autonómicos, simpáticos, parasimpáticos y otros irse para la región pues, de las glándulas suprarrenales. Ahí la extensión
o la prolongación de lo que sería la parte caudal de su médula espinal, se va hasta llegar hasta ese lumen, hasta ese espacio. Obviamente, inicialmente llenarlo. Y a medida que va creciendo, pues queda este espacio del cono medular. Algunas fechas importantes, por lo menos en ese proceso de desarrollo del sistema nervioso. Y pues así entramos en la otra parte, que si estos procesos que hemos visto secuenciales tienen un defecto, pues ahí es donde vienen, valga el término que conocen como defectos del tubo neural, es decir, no ha habido un cierre adecuado. Eso va a traer ciertos problemas, ciertas malformaciones. Y esas malformaciones van a depender si es del neuroporo anterior o del posterior, o del craneal o del caudal, como usted lo quiera definir. Obviamente hay algunos que pueden darse en la parte medial, no en esto, sino que en la región medial, y causar unos defectos un poco más severos, por lo menos visualmente, en el embrión. Todo el proceso obviamente se va a ir intentando dar, pero hay ciertos factores que van a influir en esto. Y uno, pues, es pues que la persona esté saludable, que tenga un adecuado control prenatal, el uso de medicamentos, el uso de drogas, todo eso va a alterar, o algunas situaciones ya genéticas. Gente que ya tiene ese gen alterado cuando se lo ha pasado de padre a hijo, am, sea dominante o recesivo, dependiendo. Y después, cuando se une con otra para reproducción, pues ahí puede pasar todavía ese gen y persistir en ese sentido algunos defectos. Nosotros veremos o los intentaremos clasificar los que son por la parte del neuroporo craneal y el caudal, que son los más frecuentes, los que usted va a encontrar cuando vaya al internado y cuando esté en el servicio social, por lo menos va a saber identificarlos. Este nivel pues es lo más general en cuanto a esas malformaciones. Tenemos algunos términos que son un poco más técnicos y lo que significa. Ve, aquí le está dando ya unos defectos sobre al, al mal cierre, o prácticamente no se cerró, del neuroporo craneal. Y esto es más del caudal. Hay algunos que no son tan evidentes, pero recuerda que una porción de ectodermo es piel, y puede, aquí es un mechón de pelo, de vellos, en la traducción, pues solo se evidencia esto superficialmente. O sea, vaya a verse al espejo, usted sí tiene más o menos algo así, porque el defecto es interno, tal vez no em, superficial, hay algunos que sí son bien evidentes, y eso es lo que intentaremos describir. Pues mire, uno de los más comunes, pues usted va a tener el mielomeningocele. Aquí si tiene dificultad para nombrarlos, pues póngale atención al nombre. Cuando hablamos solo de mielo, nos estamos refiriendo a la médula espinal. Diga mielo, solo médula espinal. Si ya por su defecto nos estamos refiriendo a meningo, meningo ya quiere decir meninges, es decir, las membranas, esas estructuras que recubren al tubo neural o al encéfalo, eso que le mostré en el canal vertebral. Y el término cele significa protrusión, es decir, se salió algo del lugar, más o menos como una hernia. Si yo le coloco un esquema o por lo menos el término, usted ya más o menos lo va a asociar dependiendo de eso. Mielomeningocele quiere decir que está, pues, hay un defecto en la médula, en las meninges, y eso se salió del lugar donde debería estar. Es uno de los defectos pues, más frecuentes que usted va a encontrar en el tubo neural, que más o menos corresponde a un 80% eh, de los hallazgos cuando hablamos de defectos del tubo neural. Para hacerlo de forma más práctica, aquí usted tiene al bebé
Esto obviamente lo puede reconocer a través de, bueno, está más avanzada la parte de perinatología, es decir, toda la especialidad que comprende el estudio del feto, y una vez que ya ha nacido, se le hacen estudios, ultrasonidos, algunas pruebas específicas que me pueden orientar si hay algún defecto de estos o no. Pero véngase a este nivel. Ahí usted ve que ese bebé ya tiene un defecto. Aquí estos son cuerpos vertebrales. Estos son los discos intervertebrales. Aquí usted tiene varios. Y aquí usted tiene el canal medular. Esto aquí. Eso amarillo que ven, pues es su médula espinal. Y ve que hay un defecto en este nivel, en la región lumbar. Puede ser aquí ya bien integrado de tanto el tubo. Ese defecto también se extendió hacia las somitas y hacia a la notocorda para permitir que haya una continuación de esto hacia la piel. Y usted lo que ve es una protrusión. Ve que aquí am, hay una protuberancia y eso puede estar lleno de líquido, este espacio oscuro que sería el líquido cefalorraquídeo, y esta es la médula espinal. Después puede hacer su continuación. Ahí puede ser que no dé ningún defecto, el niño puede mover las piernas, etcétera, pero si eso se deja, puede en un momento hacer una estrangulación de esto aquí y ahí causar daño o isquemia hacia la médula y eso sí, darle problemas a largo plazo. Por eso es que solo que se identifica esto se va a programar al bebé para una cirugía y corregir eso. Y eso, pues en términos de quien hace eso es el neurocirujano. Y es fácil la corrección, por lo menos programada. Nació, se identificó, se operó y ya el niño va a cursar con una buena evolución. Entonces aquí, como está protruida mielo, es por su médula espinal. Meningo es por estas meninges que están aquí, eso grueso. Y cele ya sabe qué es lo que se salió aquí del lugar. Si nos vamos a la parte, a otro defecto del tubo neural, es el denominado meningocele. ¿Por qué meningocele? Usted ve que su médula espinal por lo menos está bien ubicada, está en la localización donde debería tenerlo. Am, ¿Puede existir la posibilidad de que esto se venga para acá? Sí, solo que ella tomaría el nombre de mielomeningocele, ¿de acuerdo? En este sentido, que está bien colocada su médula espinal, pero solo tiene protrusión de las meninges, a eso le conoce como meningocele. Simple, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Estos son defectos muy frecuentes cuando usted va a tener un parto y llega una señora, a veces está ya refundido, no sé dónde, en algún lugar del país, o ya estar en las sedes, no sé. Em, Ahí va a llegarle una que no ha hecho ningún control prenatal. Esperemos que no, ¿verdad? Y no sabe usted cómo está ese bebé y le toca el parto, ya está bien dilatado, y ahí cuando usted va a hacer el examen físico del neonato, pues usted encuentra esta protrusión. Ahí le va a tocar a usted en su nota colocar defecto del tubo neural. ¿Y qué voy a poner? Yo pongo mielomeningocele o meningocele. Ahí va a depender de cómo es que ha ido qué características usted tiene en ese paciente. Pero por lo menos en este caso, un bebé bonito, pero tiene esto aquí, esa protrusión. Em, algo que nos sirve a nosotros, por lo menos, es, o al pediatra o al ginecólogo en ese nivel, es que si usted coloca una luz en ese nivel, a una lámpara, usted puede ver cuando algo es translúcido. Y si eso se difumina, como que ponga un globo en el agua y le pone una luz, va a ser translúcido, se va a propagar hacia todos lados. Y si es así tan iluminado, pues usted va a colocar sospecha de un meningocele. Ve aquí, esto puede ser muy frágil. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el niño tiene que estar en esta posición de cúbito ventral, porque si hace presión con esto, eso se transmite. Usted tiene un canal aquí que puede
mandar presión superior, eso causar dolor de cabeza, es decir, cefalea, si el niño tiene algunas alteraciones, que se encuentra irritable, aumentar la presión craneal, porque esto es un sistema cerrado, es un conducto. Obviamente, por eso es que se debe hacer una programación solo a salir ya que nació y a someter la cirugía. Pero algunos defectos que, si usted ve que lo coloca el foquito y pues no hay como que la translucidez es interrumpida, usted probablemente sospeche que ahí está teniendo un contenido, y ese contenido puede ser la médula espinal. ¿Puede ser un tumor? También podría serlo. Ya esa es otra parte de una tumoración a nivel de la región lumbar. Pues, pero lo más frecuente es esto que va a encontrar mielomeningocele o meningocele. Tal vez esa técnica le puede ayudar en ese sentido. ¿Sí? Vea, niño que lo que tiene es un pues mechón de pelos ahí, de vello. Como hay es un signo que nos puede orientar. Gente que es, o sea, bien velluda, ¿verdad? Pero si ya bien localizado aquí en la región, nos puede orientar a una espina bífida oculta. ¿Qué quiere decir eso? Póngale atención al nombre, espina bífida. Espina nos estamos refiriendo a las vértebras. Y ese proceso puede ser que no hizo el arco, no se cerró y queda abierto. Entonces, tal vez no se llega a protruir ni las meninges ni la médula, pero está abierto y en algún proceso, solo si da síntomas, ahí pues puede ser corregible. Pero algo que nos orienta a esto es esta acumulación de pelos o de vellos aquí en esta región lumbar. Tenemos que ver a través de una tomografía o un ultrasonido para determinar más por tomografía, para determinar si hay un defecto de esa vértebra. Ya le daré algunos ejemplos. Pero esto es algo que nos sospecha, nos orienta a eso. ¿Por qué pelo? Porque de ahí, pues, del ectodermo derivan algunas de estas estructuras. Pero así como usted tiene, aquí vamos a ver, permítame. A eso es por, déjenme mover esto por abajo. Eso de los vellos o los pelos es porque en las estructuras derivadas del ectodermo, de ahí vienen los vellos, los pelos. Como hay un problema en esa formación, no ha sido forma adecuada, el sistema lo manifiesta con esa mayor propensión a desarrollo de pelos. Entonces, por eso es que los desarrolla aquí, en ese nivel. Con el encefalocele, así como usted tiene defectos a nivel del tubo o del neuroporo caudal, usted también los puede tener, o el individuo los puede tener a nivel superior del craneal. Ahí es donde va a tener lo mismo, pero en alguna región, aquí puede ser occipital, puede ser, ve aquí una forma más dramática, esta es la región de la cara, ve el pabellón auricular, la oreja, pues, y tiene eso. Algunas pueden estar cubiertas por piel y otras ser un poco más evidentes. Dependiendo el contenido o la localización, pues usted lo va a denominar como encefalocele, y ella le va a decir, es un defecto del tubo neural ahí arriba. Si quiere ser un poco más técnico, ahí pues sería de ayuda un examen. El más básico ahí pues sería el ultrasonido para ver si es solo líquido o si en su efecto hay masa encefálica. Si hay masa encefálica ahí se puede corregir siendo neonato, pero puede dar más problemas a nivel a medida que va en el neurodesarrollo. El tamaño también es variable, hay unos que son de menor volumen, otros de más, depende del líquido, así como en allá en el defectos del tubo neural a nivel inferior, del neuroporo caudal. Este es el denominado encefalocele. Mire un ejemplo de un bebé. Claro, aquí van a tener que descartar si eso es únicamente una protrusión de meninges o si es una tumoración. Y pues, de eso va a depender el pronóstico del individuo. Si estamos únicamente ante estructuras que se puede corregir que solo fue un
meningoencefalocele. Solo se protruye la meninge y está yendo el líquido, se corrige. Nosotros tenemos la capacidad de reproducir ese líquido constantemente por ultrafiltración de la sangre. Ahí no va a haber ningún, por lo menos no, el paciente va a tener un mejor pronóstico. Obviamente el neurocirujano va a cortar ese exceso de piel, va a cerrar, etcétera. En algunos casos, pues dependiendo, ¿verdad? Qué tanto si hay esa tumoración se puede, no hay alguna otra estructura que esté protruyéndose para ver a qué tanto se puede retirar de esas tumoraciones. Al final, pues es una negociación, ahí lo que le queda al paciente, pues dar esa retirada y ver que no tenga una estructura que comprometa mucho, por ejemplo, el control cardíaco, respiratorio o mismo motor. En ocasiones están bien separadas y otra ventaja que tiene el bebé es que hay un término que se llama plasticidad sináptica. Usted ha visto que dice, bueno, el niño absorbe todo. Pues eso pasa en ese nivel. Am, Puede con fisioterapia, con cierta rehabilitación, pues mejorar, claro, con algunas deficiencias en los marcos del desarrollo. Pero vea de forma esquemática que una vez que se tiene esas membranas, en alguna de ellas, sobre todo los occipitales, cuando estamos hablando de encefalocele, puede haber esa protrusión y dependiendo de lo que encuentre aquí, dependiendo del contenido, así va a ser el nombre. Nosotros podríamos denominarle a esto solo como un meningocele, pero usted me dice, doctor, y allá abajo, cuando me mostró el del paciente, del neuroporo caudal, también le denominó meningocele. Sí, entonces ahí uno debe ser específico. Am, en estos casos, a un meningocele lumbar, uno encefálico, si tiene esa, solo que hay protrusión de la meninge, y tiene contenido líquido cefalorraquídeo, para ser específico. Pero hay otros en donde ya el mismo término nos da esa aclaración, pero por lo menos en este en C. Usted tiene, pues, unas estructuras encefálicas, sobre todo aquí el cerebelo, tiene, pues, meninges y va a haber una protrusión. Entonces, por eso le va a denominar como meningoencefalocele. Ya ahí usted dice que hay una protrusión de tejido encefálico en ese nivel. Realmente, y con el examen físico se está dando eso. Ve este un poco más complejo, en donde hay protrusión de la masa encefálica occipital, el lóbulo occipital, esto es lo más frecuente. Obviamente se puede dar aquí a nivel temporal, se puede dar a nivel frontal, cualquiera de esas regiones. Lo más frecuente es que se dé aquí en estas regiones posteriores. Aquí tiene lóbulo occipital, pero ve que tiene un espacio aquí. Recuerda este término de ventrículos, que ventrículos son las cavidades que se tiene donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pues a y tiene las meninges protruidas. Por eso se va a encontrar este término aquí, meningo, hidro, porque es todo esto del ventrículo, ahí hay mucho líquido, encefalocele. Son nombres, son nomenclaturas un poco más técnicas. Al menos lo que me interesa es que usted tenga lo más básico, un encefalocele, un mielomeningocele, un mielocele o un meningocele. Esos términos sí los debe manejar sin ningún problema. Pero ya que tiene esta información, pues es bueno que ya la vaya adaptando dependiendo lo que tenga usted, o por lo menos lo que tenga en la imagen de contenido para darle ese nombre. Esto es igual, hay algunos que se pueden corregir quirúrgicamente, sobre todo este es el más benigno, pero hay otros que son un poco más severos. Y el defecto más de peor pronóstico, por decirlo así, a veces se le conoce como anencefalia. Ya desde anencefalia se orienta a que prácticamente las estructuras encefálicas no están bien desarrolladas. Vea que hay un faltante de la parte de los huesos, la parte de la bóveda craneal de la calvaria, y tiene un remanente de lo que sería una masa encefálica. Hay mucha estructura superficial de vasos sanguíneos, puede sí formar las meninges, pero esto es sumamente
riesgoso y fatal. Es decir, la mayoría de los bebés que nacen con este defecto pues mueren. El pronóstico es muy malo. Ya incluso mueren intraútero. Hay algunos que clasifican más estas son anencefalias. Se dice A sin cabeza, pues algunos intentaron especificar un poco más esto porque al final sí lo forma, pero anencefalia quiere decir con defectos en la formación de la masa encefálica, así como de los huesos. Hay algunos que, déjenme ver si puedo anotar aquí. Ay, se me perdió, permítame que se me pierde el mouse cuando intento colocar texto aquí. Aquí, entonces, primero, estos son algunos tipos de anencefalia, holoanencefalia. Eso, la meroanencefalia es un tipo de anencefalia, prácticamente sería describir esto. Usted en un término más genérico me puede decir, si le pongo un ejemplo de eso, ¿cuál es el defecto del tubo neural aquí? ¿Cuál es la malformación que tiene ese efecto? Bueno, anencefalia. Si quiere ser un poco más específico, en este caso sería una meroanencefalia. Ahí meroanencefalia significa defectos tanto en los huesos de la calvaria como en las estructuras de la masa encefálica. Holoanencefalia, pues ahí es donde está completamente ausente, que prácticamente solo tendría porciones de su tallo encefálico. Para eso es que es incompatible la mayoría con la vida. Ahí no tiene nada de esa estructura. Entonces aquí tendría un ejemplo, este de holoanencefalia y este de meroanencefalia. Déjeme. Muy bien. ¿Qué más? Veo otro ejemplo. Si está contenido la estructura encefálica por algunos esbozos de meninges, intenta hacer la dura madre, pero ya es muy difícil que el individuo pues, sobreviva con este tipo de lesiones. Estos son ejemplos. Vea, por ejemplo, cuando se analiza en las evaluaciones prenatales, así ve aquí de algunos gemelos, uno intenta identificar cuál es el que está con malformación. Te dice que es el derecho o el de la izquierda, en esta imagen, en la por lo menos. Observa ahora dos efectos, de la derecha. Y usted observa esta protrusión aquí, pues más sería un ejemplo de meroanencefalia, no tiene bien formados los huesos craneales y esa desorganización que se da de la masa encefálica. El otro, pues, por fortuna está mejor formado. Obviamente, si el individuo, el feto, tiene defectos del tubo neural, lo más probable es que va a tener defectos del resto de los organismos, de los sistemas. Vea a nivel de una imagen, este, pues este es lo que sería la bóveda craneana, está bien formado. Y ve aquí, esto es lo que es la parte cefálica y pues aquí estaríamos ante una anencefalia, probablemente una holoanencefalia, está sin la formación de toda la estructura encefálica. No hay ni cerebelo, no hay los hemisferios cerebrales, probablemente sí va a tener una porción del tallo encefálico. Entonces son estudios que se pueden realizar previamente para diagnosticar este tipo de efectos. Vea otro que se conoce como teratoma sacrococcigio. Este es cuando la línea primitiva, aquella estimulación que se daba para la formación de la gastrulación, cuando no hay un correcto cierre, pues ahí se forma este tumor. Este puede dar problemas porque a medida que va creciendo, va invadiendo las áreas urogenitales y dependiendo de su invasión,
la extirpación puede causar alguno de esos defectos, de esos daños en las vías urinarias, en los nervios, etcétera. Obviamente se tiene que retirar en ese nivel. Ese es un defecto que se da por por el mal cierre o la mala degeneración de la línea primitiva. Un teratoma sacrococcígeo. Muy bien. Y para finalizar, vea con usted de forma esquemática, aquí se imagina, este es el cuerpo de su vértebra, aquí, esta es la región anterior, esta ya sería la región dorsal, estos son algunos músculos aquí, parte de la piel, y usted tiene aquí, pues, los procesos. Recuerde que sus vértebras, ellas deben ser o estar cerradas, fusionadas en ese arco. Por eso es que al defecto se le conoce como espina bífida, porque tiene esas dos extensiones, esas prolongaciones. Si usted tuviera, o el individuo, disculpe que personalice, si el paciente tiene aquí un mechón de pelo, entonces ahí usted le da el título de que sería una espina bífida oculta. Sería la identificación de esta lesión en ese nivel. Pero vea el siguiente ejemplo, en este caso, el 2. ¿Qué defecto usted le colocaría según el esquema? Vea las estructuras que están protruidas y las que están en su lugar. ¿Cuál sería el nombre que le adjudicaría a eso? ¿Qué le colocará en el examen esto? Si lo identifíqueme el defecto del tubo neural. Ya sabemos que es el neuroporo posterior o caudal. Meningocele. ¿Cómo dice? Meningocele. Meningocele. ¿Y por qué le coloca así? Porque tiene una fotografía de las meninges. Ajá. Excelente. Entonces vea que solo es identificar las estructuras. Usted tiene aquí las meninges y aquí lo que va a ver es líquido. Entonces por eso se llama con esa estructura, meningocele. Solo hay una meninge y la protrusión. Vámonos por lo menos a este caso, el 3. ¿Qué nombre le pondrían? Mielomeningocele. Mielomeningocele. ¿Alguien más opina diferente o está de acuerdo con Judith? ¿O alguien tiene duda para por lo menos aclararle en ese sentido? Pues ahí solo se mira que se salió completa. No sé, al menos no, así no lograría distinguir el arco, al menos que tuviera también la médula pegada en la columna también. Ajá. Entonces, veamos. Ahí se nota por fuera. Ajá. Nosotros estamos viendo esto por aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a ver superficial. Pero teniendo ese esquema, nosotros ya estamos viendo que hay un defecto del cierre de las vértebras. Como hay ese defecto es que se protruye. Pero en la protrusión, ahí lo importante es ver el contenido. Entonces, nuevamente, estamos viendo las meninges y aparte de la diferencia que tenemos con este caso es que esto aquí, esto, eso café que ve ahí con una H, la H muda de Honduras, eso ahí, eso es la médula espinal. Entonces, por lo tanto, yo les mencioné que cuando tenemos a la médula, a eso le denominamos como mielo. Si tenemos la meninge, pues meningo. Entonces, y la protrusión, por eso es que como menciona Judith, se le denomina mielo meningocele. Obviamente aquí, lo que debía estar aquí, se nos fue para este nivel. No sé si queda un poquito más claro que en ese sentido. Nosotros aquí, la cosa es que estamos viendo ya el contenido, ¿verdad? Puede ser que si le pongo el ejemplo de aquellos niños que solo estaba la protrusión externa, ahí usted no sabe qué hay adentro. Pero ya con este nivel, ahí el objetivo es que lo vaya interpretando con las estructuras. Y a este aquí, ¿qué cree que le podríamos poner?
un poco más. Yo creo que sería una variación del mielomeningocele, porque no está completa la estructura, pero está por fuera como tal. Ajá. Entonces, digamos que, Daniel, si es obviamente una variante, una variación, si ese es tejido nervioso, y es lo único que se está protruyendo, am, ¿cuál sería el nombre que le darían? Solo, yo le digo, solo tejido nervioso, lo que se salió de su lugar. Sería con el prefijo mielo, entonces. Entonces sería mielocele. Claro, es un término un poco más técnico. Aquí esto sí es más serio y sería el nombre que le darían. Obviamente en la diapositiva usted tiene cada uno de los nombres de estas cosas para que después usted lo analice y diga, por eso es que entendí. Vean nuevamente en este caso del mielocele, porque la estructura nerviosa, yo le dije que mielo siempre es médula espinal, pero cualquier tejido nervioso de la médula, ahí le da el nombre de mielo. Aquí está totalmente expuesto el tejido nervioso. La probabilidad de una infección externa y que después pase a las estructuras internas del sistema nervioso es muy alta esa probabilidad, el riesgo es muy alto. Entonces ahí el bebé se puede complicar un poco más, pero en términos de nombrar la anomalía, pues ahí solo por ese tejido nervioso es que le denominamos mielocele. No estamos viendo completamente, aquí está desnudo esto, tal vez ahí es lo que puede causar un poquito de confusión para no colocarle la meninge. No la estamos viendo como tal, sino solo el tejido nervioso. Ya este último es un poco más específico. Usted está viendo, sí, tejido nervioso aquí, pero ese tejido nervioso tiene como una cavidad, este espacio aquí. Cuando hay unas cavidades en la médula espinal, así bien dilatadas, y en algún punto específico, puede ser que no esté en toda la extensión de la médula, sino que solo esté en nivel torácico, solo esté en nivel lumbar, y después sea solo el conducto más fino, el que usted observaría. No sé si consigue ver aquí un punto, voy a borrar eso ahí, en el centro, ahí hay un espacio, el conducto ependimario central. En este caso, que esa dilatación es un quiste y ese nombre recibe ese adjetivo de siringo. Siringo mielocele es el nombre que se le ha dado. Otros dirían, doctor, y eso no parece que fuera una meninge ahí, esa estructura. Algunos son un poco más técnicos y le denominan siringo mielo meningocele. Hay que decir que solo el término de siringo me quiere decir que hay esa cavidad aquí, ese espacio quístico en la médula espinal. Y después el resto, pues muy similar a lo que vimos de meningo y mielo meningocele. Pero ese ya, como le digo, es una estructura más específica. Vemos algunos detalles de esto en la clase de médula espinal. ¿Okay? No sé si vamos bien con esto de los defectos, si está un poquito más claro, o si hay alguna duda o algún comentario. ¿Cuál sería el otro nombre que se le da a la última malformación, doctor? Si, por ejemplo, viene alguien o usted me dice y discrimina que esto sería una parte de las meninges, entonces sería un siringo, mielo, meningo, cele. Ahí le coloque usted todas las estructuras. Tal vez el agregado solo sería la malformación que tiene la médula espinal con ese quiste. Siringo, mielo, meningo, cele. Listo, gracias. Perfecto. Se ve que solo son cuestiones así más técnicas. Obviamente es muy dramático ya de algunas de estas cosas que pues son incompatibles con la vida en ese sentido, con las anencefalias. Ahora pues hablaremos bueno, se nos fue el tiempo, pero hay algunas cosas que abordaremos en la parte de neurohistogénesis, algunos efectos más que son adquiridos, algunas arbovirosis como el virus del Zika, algunos defectos que también se están atribuyendo como al dengue, a chikungunya, etcétera. Pero
Aquí algunos medicamentos también pueden causar este tipo de malformaciones y obviamente el tipo de el uso de drogas. Hay gente que ya pues han tenido la experiencia de que pues han tenido un mal control prenatal, no se han cuidado y les salen bien los, los hijos, ¿verdad? Después en ese sentido tal vez no tiene malformaciones, pero sí puede tener algunos alteraciones en cuanto a comportamiento, ser más niños con espectro autista, es decir, una alteración que más se da para interacción social, ellos viven como en su mundo, etcétera. No solo son visibles fenotípicamente, sino que ya funcionalmente pueden llegar a otras alteraciones. Lo iremos viendo a medida que desarrollemos el curso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hay un... En el libro de Moore hay otros defectos. Déjeme escribirle aquí uno de texto. Ese nombre tan extenso, ¿va? Cráneo raquisquisis. Eso de isis significa como lisis, de separación, de ruptura. Entonces aquí hay unos daños tan severos en donde se extiende desde la parte craneal y toda la región de la médula y queda abierto y hay una continuación del mismo tubo neural hacia el exterior. Es decir, no se cerró nada, no hay ni piel. Entonces a eso hay algunos que ustedes se lo van a encontrar como raquisquisis. Raquis viene aquí de regiones de la columna vertebral. Solo si lo separan, raquisquisis, pues ahí solo le está diciendo que hay lo está viendo desde la parte externa directamente hacia el tejido nervioso. Ese tejido nervioso obviamente no se ha cerrado. Eso igual hay algunos que son incompatibles con la vida. Entonces son términos que usted puede escuchar. Veremos más adelante otros defectos más específicos, sobre todo en la migración neuronal. Muy bien. Déjeme entonces